Vamos a hablar un poco de lo que es fricción o fuerza de rozamiento. Entonces es lo mismo, un tema básico de lo que es física. Primero vamos a definir qué es fricción. Decimos que fricción es una fuerza que surge por el contacto, o sea, tiene que haber contacto de dos cuerpos. Y una característica principal es que se opone al movimiento. Entonces, si la fuerza hacia un objeto, vamos a ubicarlo por ejemplo en este diagrama de cuerpo libre. Si yo la hago por ejemplo hacia la derecha, la fuerza de rozamiento como se opone al movimiento, entonces siempre la voy a representar en sentido contrario. En este caso la fuerza va hacia la derecha, la fuerza de rozamiento va hacia la izquierda. Si fuera al contrario, la fuerza hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento sería, o la fricción sería hacia la derecha. Entonces es para comprender esa parte. Hay dos tipos de fricción. Está lo que es la fricción estática y la fricción cinética. La fricción estática hace referencia a los cuerpos que están en reposo y la fricción cinética hace referencia a los cuerpos que están en movimiento. Entonces hay una fórmula para cada una de ellas. La fórmula de fricción o fuerza de rozamiento estática la representamos así: F sub S es igual a el coeficiente de fricción estática por N. N en este caso representa lo que es la fuerza normal, y la fricción cinética, que la representamos con una K, es igual al coeficiente de fricción cinética por N, donde F es la fricción o la fuerza de rozamiento, que la damos, las unidades que utilizamos es Newton, y el coeficiente de fricción, ya sea estática o cinética, es una letra griega que nos representa a nosotros un número adimensional, o sea, no tiene ninguna unidad, y N es la fuerza normal, que también la representamos en Newton. Entonces, si nos vamos a lo que es el diagrama de cuerpo libre, podemos comprender la representación de todas las fuerzas y todos los parámetros en ella. Entonces, por ejemplo, si la fuerza va hacia la derecha, la fricción hacia la izquierda, entonces los objetos que se ubican, lógicamente, y lo hemos dicho, el peso siempre se dirige hacia abajo, peso. Entonces, la fuerza normal va a ser contraria al peso. Entonces, si el peso lo tenemos dirigido verticalmente, en ningún ángulo, entonces la fuerza normal también va a ser igual. Si llevara un ángulo, también lo hacemos de la misma forma. Entonces, para comprender, ya tengo un ejemplo básico, un ejemplo sencillo de lo que es fricción. Dice, un bloque de acero que pesa 240 newton, ese es el peso, descansa sobre una viga nivelada. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué fuerza horizontal moverá el bloque? O sea, la fuerza que se va a hacer si el coeficiente de fricción cinética es 0.2. Entonces podemos ver aquí el número sin dimensiones. Entonces es sin unidades. Y también podemos ver que algo que se me olvidó agregar ahí está entre 0 y 1. Entonces vamos a sacar los datos. Fricción cinética es lo que vamos a buscar, la fuerza. El coeficiente de fricción cinética 0.12, que ya lo tenemos, y en este caso el peso que nosotros tenemos hacia abajo, si lo representáramos acá, entonces el peso sería 240 newton. Entonces, pero como la fórmula nos dice que tenemos que sacar la fuerza normal, entonces la fuerza normal es igual al peso, entonces serían 240 newton, por eso salen aquí 240 newton. Entonces el siguiente paso es aplicar la fórmula de fricción. Entonces dice que la fricción cinética es igual al coeficiente por N, entonces sustituimos 0.12 por 240 y eso nos da 28.8, y la unidad siempre de fuerza de fricción, en este caso newton. Este es un ejemplo básico para comprender lo que es el tema de fricción o fuerza de rozamiento.